nombre es Federico Ferrolliero, soy profesor universitario en letras, trabajo en docencia, en la parte de comunicación de una universidad y bueno, me dedico a escribir desde hace bastante tiempo. Y acá estamos en el lugar donde tengo concentrados la mayor cantidad de mis libros, es decir, mi biblioteca. El primer libro que me leyeron, quizás no lo recuerde, pero sí, digamos, tengo presentes algunos de los libros de la infancia, de mi primera infancia, que no lo leía yo, sino que me lo leía mi papá y también mi mamá, creo que es Los pollitos que perdieron su voz, de Julia Darocchi. Bueno, en realidad el argumento importa poco, lo que tiene de interesante es que era un momento de encuentro familiar y que junto con mis hermanas, mi viejo nos sentaba. Y era más divertido que lo leyera mi viejo que mi mamá, porque mi papá le hacía las voces a los pollitos. Entonces, en lugar de leer, pero sí, así es muy fácil, decían los patitos, ¿ves cómo se hace así? Él hacía, pero si así es muy fácil, ¿ves cómo se hace así? Entonces resultaba mucho más divertido que a lo mejor una lectura lineal, es decir, lo representaba al texto. Por acá algunos de los libros que sí leía yo a los 10, 11 años, de esta colección de la Biblioteca Villiquen, los libros de Julio Verne, como Miguel Strogoff, de Emilio Salgari, La Reina de los Caribes. Estos libros los leía solo y cada tanto me levantaba, iba a la cocina y le preguntaba a mi mamá qué significaba espingarda, chalupa, es decir, esas palabras que no formaban parte del léxico de un niño. Bueno, creo que Salgari, Sandokan, Los Tigres de la Malasia, El Corsario Negro, esas historias de piratas, las aventuras de piratas fueron que primero me motivaron a tratar de ponerme a escribir como a la manera del escritor, que fue para mí un descubrimiento, fue cuando estaba en segundo año, fue haber leído Bestiario de Cortázar. Acá está. No es este, porque este me lo compré después, porque lo leí en la biblioteca de la escuela. Casa Tomada, después el del cuento que vomitaba a los conejitos, me impulsaron a seguir leyendo y me acuerdo que le dije a mi viejo que había leído Bestiario y él me dio Final de Juego y Las Armas Secretas. Bueno, acá está Final de Juego, ¿ves? Este era el de mi papá. Bueno, el cuento del río es de un narrador que está en primera persona y que le habla supuestamente a una mujer que está compartiendo el lecho con él, es decir, a su pareja, y le reclama que siempre está quejándose, que siempre está amenazando con que se va a ir a tirar al río, y él está entre durmiéndose y la mujer protesta y parece que esa mujer se va y que vuelve, pero como está todo narrado en ese estado de semi-inconsciencia que se produce antes de que nos quedemos dormidos, el lector no sabe en un primer momento si verdaderamente la mujer se fue o está, y a mí el efecto, ese escalofrío que te produce lo fantástico, ese extrañamiento, esa sensación de sorpresa, me lo sigue produciendo, e incluso a veces me corre un frito por la espalda cuando lo vuelvo a leer. Cuando leí El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, y recuerdo el momento en el que Dorian Gray descubre que efectivamente está envejeciendo el cuadro por su propia corrupción, por sus propias malas acciones, y no lo pude seguir leyendo. Ya me causó verdaderamente un temor tan grande que suspendí la lectura y pasó un año y medio hasta que me compré otra edición. No sé, que por un efecto de la traducción o porque ya era más grande yo, no me pareció tan escalofriante y bueno, pude atravesarlo. Cuando lees algunos de los cuentos de ficciones de Borges, que es otro de los libros también que descubrí a los 17, 18 años. Y bueno, lo que tiene Borges es que te produce más una conmoción, pero a nivel intelectual, o sea, no se juega tanto lo físico, sino como la sorpresa de la inteligencia, del intelecto, y vos decís, wow, qué cabeza.
Bueno, ahora estoy en un momento de que no es de lectura por placer porque estoy leyendo las novelas de un concurso del Rosa Berni que organizó el Consejo. En realidad no son libros, pero son futuros libros, muchos de ellos, ¿ven? Estoy con todas las novelas. Leo mucho para dar clases, y estoy dando un seminario sobre literatura fantástica, entonces bueno, están acá los cuentos de Kafka que estoy releyendo, la introducción a la literatura fantástica de Tzvetan Todorov. Y bueno, estaba justo La vuelta al día en 80 mundos de Julio Cortázar, porque como verán Kafka es el favorito de la casa, tiene su lugar de privilegio. Algún autor kafkiano, escritor que es un escritor italiano que yo inmediatamente relacioné con Kafka, es uno de los escritores que yo más amo, que es Dino Buzzati. La novela que es fundamental de Dino Buzzati es El desierto de los tártaros. Esta novela que está acá trata de un joven teniente que es destinado a la fortaleza Bastiani, una fortaleza que está en la frontera, y este teniente, Giovanni Drogo, se traslada a ese lugar a pasar sus días de la vida militar esperando que le den un traslado mejor. Sin embargo, por alguna extraña razón queda como que se va sintiendo a gusto, se va adaptando, se va acomodando a la vida militar, a la vida de esa fortaleza, y va poco a poco desprendiéndose de su vida anterior, de su sede en esa fortaleza, como es justamente un punto de defensa fronterizo, que están permanentemente esperando la llegada de los tártaros. Buzzati no solamente es un escritor kafkiano, sino que además Buzzati decía que con él había sucedido un gran malentendido, que él verdaderamente era un pintor, no era un escritor. Y esta joya que tengo acá, La Storia di Pinte, de Dino Buzzati, nos muestra los cuadros de Buzzati con algunas viñetas, pequeños textos narrativos que están ilustrados por cuadros. También escribió I Miracoli di Balmorel con la misma lógica, ¿no? Los cuadros y las pequeñas viñetas o textos narrativos que los van ilustrando. De Italo Svevo, sí, fíjate, acá está la edición de La conciencia de Zeno, que es su gran novela. Es la autobiografía de Zeno Cossini, un hombre que vive de renta, que para dejar de fumar decide hacer psicoanálisis. Hacer psicoanálisis en 1919, ¿no? Y lo que va haciendo es escribirle a su doctor, al doctor S, que no se sabe bien qué es, si es Sigmund Freud o si es otro doctor de los tantos que pasaron por Trieste, que era su ciudad. Le va contando la historia de su vida. De Pavese, de Cesare Pavese. Pavese también escribía poesía. Pavese fue una figura de intelectual total, porque además era editor en Einaudi, tenía una mirada sobre qué había que publicar y qué no. Cometió algunos errores, pero la gran mayoría fueron aciertos. Digo que cometió errores porque, por ejemplo, Cesare Pavese rechazó el libro de Primo Levi, esa novela Entre mujeres solas, bueno, la historia de una mujer en la posguerra, digamos, una mujer independiente, una mujer liberal, una mujer que rompe con todos los estereotipos de las mujeres de otras literaturas, como la literatura de Moravia, donde la mujer aparece siempre más ocupando el lugar que se espera en las sociedades patriarcales de la mujer. Esta novela es una novela feminista y una novela feminista de avanzada verdaderamente. Primo Levi, si esto es su nombre, digamos, forma parte de una trilogía en realidad, con otros dos libros que escribió, que se llaman La tregua, que lo escribió en los 60, Los hundidos y los salvados, que es de los 80, poco antes de que Primo Levi se suicidara. Primo Levi tuvo la desgracia de ser partisano y de ser judío. Lo arrestan, lo llevan a un campo de detenidos y le dicen que antes que decir que es partisano, diga que es judío, que era verdad, ¿no? Y él niega ser partisano, acepta que es judío y después de pasar un tiempo en un campo de detenidos lo llevan a Auschwitz. Y él cuenta en este libro, era químico y lo mandan a trabajar a una fábrica, con lo cual no sufre las condiciones de trabajo inhumano. Lo escribe y lo manda a Einaudi y Cesare Pavese, fines del 46, principios del 47, lo rechaza. Lo que me volvió loco es
Bueno, Seda. Tengo esta edición re linda porque primero lo leí en italiano y después me lo hice fotocopia y después Eva me regaló esta edición que era así como... Bueno, se trata de un hombre que va a comprar gusanos de seda, que va de Francia a Japón y hace negocios y vuelve a viajar y son, digamos, tiene esta estructura recursiva del viaje, pero lo que tiene, igual que Novecento, que bueno, Novecento es un monólogo teatral, ¿no? Con una brevedad extraordinaria, lo que transmitir es un argumento intenso y construir personajes sumamente sólidos y únicos. Claro, lo que tiene Onetti es que Onetti construye una ciudad, un mundo que es la ciudad de Santa María y va haciendo transcurrir ahí y los personajes son sumamente oscuros. Es un uso del lenguaje muy particular porque va construyendo a partir, digamos, va como adensando justamente de tensión, que vos estás todo el tiempo esperando que se caiga todo a pedazos, que todo reviente y sin embargo no pasa, se va prolongando y logra, digamos, jugar con los nervios del lector. La muerte de la niña pasa eso, en El astillero también. Los adioses es extraordinario, es un enfermo de tuberculosis que está en Córdoba parando, tratando de recuperarse de su enfermedad y bueno, y recibe algunas visitas y bueno, vamos a dejarlo ahí, pero yo empezaría por los adioses, ¿ves? A mí, por ejemplo, Zeno Cossini de La conciencia de Zeno me parece un personaje extraordinario. Yo no sé si me siento identificado, sí me sentí identificado, por ejemplo, con todo lo que hacía para dejar de fumar y nunca lo lograba. O sea, después otro personaje que me pareció extraordinario es el de esta novela de Salvador Benesdra, el traductor se llama, Ricardo Sevi, un traductor trotskista, que trabaja en una editorial y que enfrenta a la caída del muro de Berlín y cómo se le cae su estantería ideológica abajo cuando se termina la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se pasa ya al triunfo del capitalismo. Y por otro lado, Ricardo Sevi se pone de novio con una chica que es adventista, Romina, que no puede tener orgasmos. Entonces empieza a luchar contra la frigidez de su novia para que, digamos, que logre llegar al orgasmo. Y es una novela alucinante, vertiginosa, que no podés parar de leerla. Y otro podría ser Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla, parte de la historia de los Barón Visa, que fue que el hombre le tiró a la esposa el ácido en la cara, después se suicidó, acabó contando la historia de la reconstrucción del rostro de la madre, todo lo que va viendo en ese rostro devastado por el ácido, en ese rostro que la medicina, que la ciencia va tratando de salvar, y que es el rostro de la madre, de un hecho que fue un hecho periodístico, una noticia que escandalizó a la alta sociedad de la década del 60. A mí lo que me interesaba o lo que me pareció extraordinario de Fontana Rosa, que me terminó sorprendiendo, era cómo construye una voz rosarina o una voz muy particular que tiene que ver con las voces que durante los 90, vamos a decir, los 80, 90, formas de enunciar que son tan particulares de lo rosarino, digamos. Y a lo mejor antes lo había logrado Jorge Riestra, o sea, a lo mejor en Salón de Billares, el taco de ébano en particular, yo los pongo así, como si lo estuviera vendiendo. El registro que está acá es el registro, digamos, de los 60, es de otra época. Las voces masculinas, las voces de los hombres a lo mejor entre lo popular y lo pequeño burgués que van al bar. Y bueno, Riestra lo inicia, pero Fontana Rosa lo continúa de alguna manera. Alejandro Dolina escribió, pero hablan como porteños, o sea, cuando vos lees las crónicas del Ángel Gris, son la bohemia porteña ochentosa o 70-80, pero que no hablan como hablamos acá. Mujeres, digamos, que amo, una de ellas es Natalia Ginzburg. Es más, incluso Natalia Ginzburg la damos en el programa de literatura italiana. De este año trabajamos con esta novela Léxico familiar, que es una suerte de autobiografía, una reconstrucción de una vida familiar durante el periodo de ascenso del fascismo hasta el fin del primer tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Ella en realidad es Natalia Levi, estaba casada con Leone Ginzburg, que bueno, era un intelectual que fue asesinado por los nazis y bueno, ella sobrevivió y toda su familia siempre tuvo vinculaciones y estuvo, digamos,
participando activamente de los movimientos antifascistas. La historia de su familia es la historia de Italia y es la historia de Italia antifascista. También escribió novelas como Todos nuestros ayeres. Esta novela también es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Está escrita a comienzos de los años 50. También escribe más que nada cuentos sobre los problemas de mujeres con personajes femeninos que practican la libertad sexual, el escape a la monogamia, las relaciones abiertas. A propósito de las mujeres, es una selección de cuentos de ella. Y después de mujeres también está Elsa Morante, La isla de Arturo, que es la novela de ella que más me gusta. Es una relación entre un padre y un hijo, pero en esta novela, por ejemplo, aparece la problemática de la homosexualidad, no de forma explícita, pero sí sugerida, y muestra cómo, digamos, el homosexual tiene que negarse, que ocultarse, porque bueno, estamos hablando de los años 40-50, ¿no? Por el riesgo de la censura, de la persecución, etc.